decimos que el movimiento que es rectilíneo, ¿sí? Rectilíneo, ¿por qué? Porque el movimiento se desarrolla sobre una línea ¿qué? Sobre una línea recta. Tenemos un movimiento curvilíneo, ¿ya? Un movimiento curvilíneo porque el movimiento se está desarrollando sobre una línea ¿qué? Sobre una línea curva, ¿no? Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos un movimiento, ¿no? Un movimiento curvilíneo, ¿no? Y aquí también tenemos un movimiento curvilíneo, pero ese movimiento curvilíneo también le podemos decir que es un movimiento ¿qué? Circunferencial, ¿ok? Así que tomar en cuenta ello. Ahora tenemos, esto de acá también lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Tenemos un movimiento parabólico, ¿no? Se dice que es un movimiento parabólico porque el movimiento se desarrolla, o en este caso, la línea que forma su movimiento es una parábola, ¿sí? Es una parábola. En el curso de álgebra también se habla de parábolas, ¿no? Las parábolas son aquellas líneas geométricas, ¿no? Que tienen cierto punto máximo y también un cierto punto mínimo, ¿no? Dependiendo cómo está la parábola, ¿no? Bueno, en este caso lo que nosotros tenemos que saber es que se dice que es un movimiento parabólico porque en este caso el movimiento que se está desarrollando es en una línea ¿qué? En una línea parabólica, ¿no? Movimiento elíptico, ¿no? Por ejemplo, un movimiento elíptico es, en este caso, el movimiento que se desarrolla, ¿no? En una trayectoria, ¿qué? Una trayectoria elíptica, ¿no? En una elipse. Esta es una elipse, ¿no? En el curso de geometría, cuando hablamos de elipse, se dice que una elipse es aquella figura geométrica cuya figura tiene dos focos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un foco 1, tenemos un foco 2, ¿no? ¿Ok? Y aquí está el movimiento, ¿no? Aquí está el movimiento del cuerpo, ¿no? ¿Ok? Listo. Continuemos. Ahora sí, segunda parte. Ya, la primera parte hemos clasificado los movimientos. Segunda parte, los elementos. ¿Sí? Estos elementos lo vamos a encontrar en los ejercicios, ¿ya? Primero, móvil. ¿Quién es el móvil? Es el cuerpo que realiza el movimiento, ¿sí? El movimiento mecánico. Trayectoria, decimos trayectoria bueno, aquella figura, ¿no? Aquella línea que se describe en el movimiento, ¿sí? Anteriormente habíamos visto, ¿no? Trayectoria parabólica, trayectoria elíptica, trayectoria curvilínea, trayectoria circunferencial, ¿no? Y bueno, trayectoria rectilínea también, ¿no? Trayectoria rectilínea. Bueno, el desplazamiento, profe, ¿qué es el desplazamiento? En la clase pasada habíamos visto el tema de vectores. El desplazamiento es el vector, ya, indica el cambio de posición de un móvil. Por ejemplo, si un móvil está en una posición inicial 0, 0, es decir, se encuentra en el origen de coordenadas, y pasa a un punto diferente al origen de coordenadas, tiene un punto inicial y tiene un punto final. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso para poder indicar el desplazamiento? Teníamos que juntar el punto inicial con el punto final. Ese vector, ¿no? Porque hay que recordar que un vector, ¿no? Es, en este caso, respecto a dos puntos, ¿no? Entonces, el vector, ¿no? De desplazamiento sería el cambio de posición, en pocas palabras, sería el vector, ¿no? El vector del punto inicial al punto final, ¿sí? Vamos a estar viendo esto de aquí en la imagen. Y bueno, decimos que la distancia es el módulo de ese vector. ¿Qué significa módulo de ese vector? Es el tamaño de ese vector, ¿sí? El tamaño de ese vector.
Recorrido es la medida de la longitud de la trayectoria, ¿sí? La longitud de toda la trayectoria, ¿sí? El tiempo es la duración de todo el movimiento. Por ejemplo, en esta imagen observamos que tenemos un sistema de referencia eje X y eje Y, ¿verdad? Ahora observamos que aquí el móvil está aquí. Observamos aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está el móvil, ¿no? Esa es su posición, ¿qué? Su posición inicial. ¿Listo? Ahora, ¿qué hizo el móvil? Empezó así a moverse. Se movió por acá, se movió por acá, ¿no? Seguía y terminó su movimiento acá. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ha habido que una trayectoria, un desplazamiento, ¿no? Hay un recorrido y hay un tiempo, ¿no? Entonces, profe, ¿cuál sería la trayectoria? La trayectoria es toda esta línea que acaba de pasar. Esta línea de aquí, la que está dibujada aquí, ¿no? Es la trayectoria. Profe, ¿y el desplazamiento? El desplazamiento es el vector que une, es decir, la posición inicial con la posición final. Esta flechita que observamos aquí, esa flechita indica el desplazamiento de quién, en este caso, del movimiento, ¿no? El desplazamiento del movimiento, ¿ok? Y la distancia sería la longitud de este vector, ¿no? Por ejemplo, si nosotros medimos con, ¿no? Podemos medir con una reglita, ¿no? Puede ser 15 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la distancia sería el módulo del desplazamiento, es decir, el tamaño, ¿no? El recorrido, profe, el recorrido no es la longitud del desplazamiento. El recorrido es la longitud de toda la trayectoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar toda esta trayectoria y medirlo, ¿no? Tenemos que medir, ¿sí? Ese es el recorrido, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener, bueno, un primer tipo de movimiento, ¿ya? Que tiene ciertas características que se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El MRU, ¿no? Se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme porque el movimiento se desarrolla en una trayectoria rectilínea, uno. Segundo, que su rapidez ya es constante. Ahorita vamos a hablar acerca de rapidez, ¿ya? Su rapidez es constante, y también su velocidad. Profe, ¿qué diferencia existe entre rapidez y velocidad? Ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que su rapidez y velocidad son iguales, que a tiempos iguales, es decir, por ejemplo, acá tenemos un móvil que se está moviendo, ¿no? En un segundo, en otro segundo y en 2 segundos. Entonces, se dice lo siguiente, en un MRU, ¿ya? El tiempo que demora, ¿no? En moverse es proporcional a la distancia de movimiento, la distancia recorrida, ¿no? Es decir, al recorrido. Por ejemplo, en un segundo, si un móvil se mueve 2 metros, en otro segundo también, ¿cuánto se mueve? 2 metros, ¿correcto? Profe, entonces, en 2 segundos, ¿cuánto se movería? Fácil. Como en un segundo se movió 2 metros, si es el doble del tiempo, entonces también la distancia debería ser el doble. Eso se cumple en el MRU, ¿ya? No se cumple en otro tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, si el tiempo de movimiento es 2 segundos, el recorrido, ¿no? El recorrido, ¿ya? Ahora hay que observar aquí que el recorrido coincide con el desplazamiento, ¿sí? No hay que olvidar esto. El recorrido coincide con ¿quién? Con el desplazamiento. Entonces, ¿no? Observamos que tiempo 2 segundos, 4, ¿no? El doble, ¿no? Ahí es, ¿no? A ver, vamos a indicar acá la rapidez, no la velocidad, ¿eh? La rapidez. Para el tramo AB, ¿cuál sería su rapidez, profe?
Ya, bueno. Aquí la rapidez, ¿cómo se calcula? La distancia recorrida, ¿ya? La distancia recorrida, ¿ya? O el recorrido entre el tiempo, ¿ya? Entonces, en el tramo AB, la distancia recorrida, o el recorrido, serían 2 metros. ¿En qué tiempo recorre esos 2 metros? En un segundo. Por lo tanto, 2 metros entre un segundo, ¿cuánto sería? 2 metros por segundo. En el tramo AC, ¿cuántos metros se ha desplazado? 4. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Entonces sería 4 metros entre 2 segundos. ¿Cuánto nos daría? 2 metros por segundo. En el tramo AD, ¿cuántos segundos ha pasado? 4 segundos para que se desplace 8. Entonces se desplazó 8 metros, o su recorrido es 8 metros, en un tiempo de 4 segundos. Entonces, 8 entre 4 nos daría 2. Observamos que da lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la rapidez es constante, ¿sí? En ese caso. Ahora, profe, la velocidad, ¿qué diferencia existe entre rapidez y velocidad? Es que rapidez indica la cantidad que recorre por unidad de tiempo. Es decir, la rapidez es distancia entre tiempo. Pero ¿qué es la velocidad? La velocidad no solamente indica cuánto recorre en una unidad de tiempo, sino también indica, ¿qué cosa, profe? La dirección. ¿Sí? Existen direcciones, ¿ya? Por ejemplo, puede irse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta ese detalle, diferencia entre rapidez y velocidad. Velocidad tiene una dirección, rapidez no tiene una dirección, solamente es distancia sobre tiempo. Bueno, a la rapidez también le llaman rapidez media o rapidez, en este caso, sobre su trayectoria, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las unidades de cada uno? Por ejemplo, de la distancia es el metro, del tiempo es el segundo, ¿y cuál sería la unidad entonces de la rapidez? Sería el metro por segundo. Se lee así, metro por segundo, ¿sí? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No necesariamente la distancia va a estar en metros, puede estar en kilómetros, ¿no? Puede estar en kilómetros, puede estar en centímetros, ¿no? El tiempo también puede estar en horas, el tiempo también puede estar en ¿qué? Bueno, en segundos, lo mismo, ¿no? Entonces, profe, si está en kilómetros y el tiempo en hora, la rapidez, ¿cómo sería? Kilómetro por hora. Si está en centímetros y el tiempo está en segundos, la rapidez sería centímetro por segundo. A ver, vamos a ver algunas equivalencias, ¿ya? Por ejemplo, recordar, no te olvides, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Un kilómetro, si lo queremos pasar a centímetros, sería 10 elevado a la 5 centímetros. Básico, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Bueno, multiplica 60 por 60. ¿Cuántos segundos tendría? 3600 segundos. Ahora, en ciertos ejercicios, de repente en el examen viene, en ciertos ejercicios, la forma de convertir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el segundo caso, ¿no? Kilómetro por hora, y queremos pasarlo a metro por segundo, porque en realidad deberíamos de hacer esto, porque la unidad principal es metro por segundo. Entonces, profe, ¿qué pasa si yo tengo kilómetro por hora a metro por segundo? Ejemplo, si la rapidez de un móvil es 18 kilómetros por hora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a metros por segundo. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicarlo para pasarlo a metros por segundo? ¿Por 5 entre cuánto? Entre 18. El 18 de 18 se va. ¿Cuánto sería? 5 metros por segundo, ¿no? Profe, y si tuviera 36 kilómetros por hora, igual, ¿no? Lo multiplica por 5 entre 18. Entonces,
La fracción a la que vas a multiplicar sería 5 entre 18 para convertir. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a pausar un momento. A ver. Ya. Ya. A ver, ejercicio número 1. Sencillo. Dice, de la figura, hallar la distancia y el desplazamiento. Ya habíamos dicho acerca de la diferencia entre distancia y desplazamiento. Recuerden, distancia es la longitud de la trayectoria. O también en otros ejercicios no se dice distancia, sino que se dice, profe, se dice recorrido. ¿Sí? Distancia o longitud recorrida o recorrido, ¿sí? Y el desplazamiento es diferente. El desplazamiento es la unión entre el punto inicial y el punto final. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Listo. A ver, en la pregunta número 1, fácil, ¿no? Dice, de la figura hallar la distancia. Profe, entonces la distancia sería la longitud de toda la trayectoria, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto sería? A ver, al ojo, ¿cuánto sale? Sería, ¿no? 3, 3, 3. Entonces, profe, la distancia sería ¿cuánto? La suma, ¿no? 9, ¿sí? Ah, ¿9 qué? 9 metros, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahora, en la siguiente, ¿ya? En la siguiente, veamos. Ya. Desplazamiento, profe, ¿qué hago? Ah, bueno, vas a unir, ¿no? El punto inicial, ¿con quién? Con el punto final, ¿no? Entonces vas a agarrar esta flechita, ¿ya? Esta flechita sería, ¿qué cosa? El desplazamiento. Profe, ¿cuánto mide esto de aquí? Bueno, vamos a hacer un poco de geometría, ¿no? Por ejemplo, profe, de acá es un isósceles, ¿no? ¿Y qué pasa si tú trazas una línea, ¿no? Que une este punto con este punto de acá? Entonces, profe, si él es 60 y él es isósceles, se cumple que esto también, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Un momentito. Ya, ahora sí. Muy bien. Ya. Entonces, por ejemplo, si él es 60, se cumple que este de aquí es 60 y este de aquí también es 60. Pero como todo esto mide 120, ¿cuánto mide esto de acá? ¿Cuánto mide? 60 también, ¿sí? Y si él es 60, ¿no? Acá vamos a tener aquí. Bueno, acá vamos a tener un equilátero, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto sería? 3, ¿no? Y eso también sería 60 grados, ¿no? 60 graditos. 60 graditos. Profe, un isósceles y en el medio tengo 60 grados. Fácil. Si es 60 grados, eso también sería igual, ¿no? Eso también sería igual. O sea, 60, 60, 60. Profe, equilátero. Entonces, si él es 3, 3, esto también sería ¿cuánto? 3, ¿no? Entonces, profe, el desplazamiento sería 3, ¿no? ¿Sí? 3. Entonces, ¿cuál sería la clave? Y sería 9 y 3, ¿no? 9 y 3. ¿Dónde está 9 y 3? La clave ¿cuál sería? La D. ¿Sí? No, sencillo, ¿no? Ya, en la número 2, ¿qué tenemos? Dice, de la figura, ¿cuál será el desplazamiento realizado? El desplazamiento, ¿ya? Realizado por el móvil si el punto final está en la posición, bueno, el punto final está en la misma posición que el punto inicial. Ya, lo que pasa es que aquí, el desplazamiento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 0. ¿Por qué 0, profe? Porque en este caso, si observamos, si queremos unir, porque dice desplazamiento, ¿y qué hemos dicho acerca del desplazamiento? El desplazamiento es la unión entre la posición inicial y la posición final. Pero ¿qué vas a unir si los dos puntos están coincidiendo? ¿Cierto? Entonces su desplazamiento, ¿cuánto sería? 0. Profe, pero si me hubieran pedido distancia o longitud recorrida, bueno, aplicabas la longitud de una circunferencia, ¿no? Que sería 2pi por r, ¿no?
Acá justamente en el ejercicio número 3 dice, del problema anterior, ¿cuánta distancia habrá recorrido el móvil? Bueno, si yo quiero saber, ¿no? Queremos saber cuánto es la longitud recorrida, fácil, es toda esa longitud, ¿no? Claro, entonces, la longitud recorrida, ¿no? La longitud recorrida sería la longitud de la circunferencia, ¿no? ¿Y cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Sería 2pi por ¿cuánto? Por radio, ¿no? Entonces ponemos aquí, sería 2pi, ¿no? 2pi por el radio, ¿no? ¿El radio cuánto mide? El radio mide 30, ¿no? Entonces sería 2pi por ¿cuánto? Por 30, ¿no? Entonces 2pi por 30, ¿cuánto nos daría? 60pi, ¿no? 60pi. ¿Está bien? 60pi. Esa sería la clave, ¿no? 60pi, clave D. ¿Sí? Listo. En el ejercicio número 4 nos dicen de la figura, ¿cuál será el valor del desplazamiento del móvil de A hasta E? Ya, bueno, dice que si AB es igual a BC, igual a CD, igual a DE, igual a FE, igual a AF. O sea, en pocas palabras, este es un polígono regular, ¿no? Si hablamos del curso de geometría, es un polígono regular. Entonces, vamos a poner aquí que él mide A, ¿no? Cada uno mide A, ¿no? Entonces, él mide A, ¿no? Él mide A también. Cada uno mide A, ¿no? Entonces, estamos en un polígono regular. Si queremos hablar un poquito de geometría de esto se llama un hexágono regular, ¿no? Ya, dice de A hasta E, ¿no? Entonces sería de A hasta E, o sea, sería todo esto, ¿no? Esta flechita, ¿no? Claro, porque me dice, señala cuál es el valor del desplazamiento. Recordar que el desplazamiento une el punto inicial y el punto final. ¿Cuál es el punto inicial? A. El punto final, ¿quién es? E. Ahora, recordar, ya, a ver, por favor, ahí, ¿sí? Recordarles que, ¿ya? En un hexágono, ¿ya? ¿Su ángulo interno cuánto es? Profe, claro, el hexágono, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ver. Bueno, ahí recuerda un poco de geometría, ¿no, profe? Claro, en ese caso el ángulo de formación ya sería 120 grados, o sea, el ángulo interno. Profe, 120 en esta nada más, no, es 120 en cada vértice. Entonces, ese también, ¿cuánto sería? 120. Entonces, si el ángulo es 120 y estos lados son iguales, esta longitud ya sería, y justamente creo que eso habíamos hecho en el curso de física, el tema vectores. Si era el ángulo 120 y estos dos lados eran iguales, la longitud AE, ¿ya? La longitud AE, el AE, ¿no? Ahí está. L es el desplazamiento. Eso sería, ¿qué cosa? A por raíz de 3. Es geometría, ¿ya? Geometría. Se cumple que es la longitud, ¿no? A por raíz. ¿Ok? Ahí está, esa es la pregunta número 4. Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿Ok? Entonces, esa es una propiedad, ¿ya? No se olviden, por favor. Ah, bueno, la número, claro, ahí está, esa es la clave, ¿no? Nos salió, ¿cuánto? A raíz de 3, ¿verdad? A raíz de 3. Entonces marcamos la clave es. ¿Ok? Ya, listo. A partir de la número 5, por favor, vamos a hacerlo en otra pantalla, ¿ya? En otra ventana. Una persona cambia de posición. Ya, profe, ¿cuál es la posición de esta persona? X1 igual a menos 5. Profe, ¿y dónde es ese X1 igual a menos 5? Bueno, en realidad se está trabajando la posición horizontal, ¿ya? La posición horizontal. Entonces vamos a poner aquí una posición horizontal.
colorcito. Ahí está. A ver. Por ejemplo, vamos a poner una posición horizontal. ¿Correcto? Ya. Si nosotros dividimos, ¿no? Vamos a hacer una pequeñita nomás. Ahí. ¿Sí? Ya. Imaginemos que este es el eje horizontal y este es el eje vertical. Con el eje vertical no se va a trabajar, pero sí nos dicen que una persona cambia de posición de x1 igual a menos 5. Ya. Si nos dice menos 5, vamos a ir hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Aquí, en este punto, ¿no? Este sería su punto, ¿qué? Su punto inicial, ¿sí? Su posición inicial. Entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Colorcito. Aquí empiezo, ¿sí? En menos 5. ¿Hasta dónde? Hasta 20. Entonces, 1, 2, 3, ¿no? Ya, por acá vamos a considerar que es 20, ¿ya? A ver, por acá. ¿Ok? Listo. Entonces, profe, su posición inicial, ¿no? Aquí, ¿no? Su posición inicial es menos 5. ¿Ya? Y aquí, ¿cuánto es su posición? X2, 20, ¿verdad? 20. Bueno, el movimiento lo hace en 10 segundos. En 10 segundos. O sea, profe, ese movimiento lo desarrolla, el profe, imaginemos que la persona está aquí y este movimiento lo hace en ¿cuánto tiempo? En 10 segundos. Ya, se acabó el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Nos pide determinar el valor de la velocidad. Profe, fácil, pues. A ver, nos pide velocidad, pero en realidad primero hallamos la rapidez, ¿correcto? Para poder escribir la velocidad. La velocidad, que se pone una flechita así, ¿ya? Primero pongo la rapidez, que sería en este caso, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Que en este caso sería toda esta longitud, ¿verdad? Toda esta longitud, ¿no? Todo esto. Entonces, estos 5 más estos 20, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto? 25, ¿cierto? 25, que ¿no? Se ha desplazado. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. En 10 segundos. Entonces, ¿cuánto es 25 entre 10? ¿Nos daría cuánto? 2,5. Entonces, su rapidez sería 2,5. ¿Sí? 2,5. Bueno, si aquí me dicen velocidad, bueno, ya aquí el problema está en el tema de la universidad, ¿no? Porque hay momentos donde no lo pone. Pero bueno, si observamos en las claves, el que debería de ser, bueno, el que se acerca, ¿no? No es que exactamente es, pero sería la clave C, ¿no? Porque en realidad, yo les digo algo, eso no es aceptable para universidades nacionales. Se le tendría que poner eso de aquí. Ahí sí, la velocidad sería 2,5 i. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa que el I indica dirección. Así, o sea, para el eje X es I, para el eje Y es J y para el eje Z es K. Entonces, si hablamos de velocidad, no podemos desestimar el vector unitario, que es el vector unitario I. ¿Okay? Así que aquí, bueno, creo que se han olvidado del I, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Bueno, ejercicio número 6. ¿Se pudo entender esa parte? El número 5, me indica por favor. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan, ¿ya?
Ya dice, el ejercicio número 6 dice, un móvil va de un punto A hasta un punto B con una rapidez de ¿cuánto? Ah, ¿viste? Bien, rapidez 50 kilómetros por hora. Ah, está bien, no indica dirección, obviamente, no es velocidad. Luego dice, luego regresa hasta el punto A, ¿no? Luego regresa hasta el punto A. Si el tiempo total empleado es de 5 horas, ¿cuál fue la velocidad de B hasta A? Ya, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ahí está. Profe, a ver. Pasa lo siguiente, ¿ya? En este ejercicio está pasando lo siguiente. Dice que el móvil, ¿no? Va de un punto A hasta un punto B. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a considerar que aquí está el punto A, ¿ya? Va de un punto a un punto B. Ya. Imaginemos que el móvil es una esferita. Vamos a considerar que es una esferita. Ya, vamos a considerar que la esferita está aquí. ¿Ya? Ahí está. Ese es el móvil. Y se mueve hacia dónde? Hacia el punto B. ¿Correcto? Ahí está. Ese es el movimiento. El móvil va de un punto A hasta un punto B. ¿Con qué rapidez, profe? Con una rapidez de ¿cuánto? De 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Ya. Poner aquí. Esto va con una rapidez de ¿cuánto? De 50 kilómetros por hora. Entonces, si esto va con una rapidez de 50 kilómetros por hora y el tiempo empleado es de 5 horas, profe, o sea, va de A hacia B y luego regresa, ¿no? Dice luego regresa y dice que el tiempo empleado es 5 horas. Entonces, imaginemos, ¿no? Si acá se demora una hora de ida, ¿no? De A hacia B una hora y de B hacia A también tendría que ser el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, como son 5 horas en cada uno, ¿cuánto se demora? 2,5, ¿verdad? ¿Sí? 2,5, ¿se entiende? 2,5 en cada uno, ¿sí? Claro, porque sería la mitad, pues, ¿no? En cada tramo se tiene que demorar el mismo tiempo, ¿no? 2,5 de A hacia B y 2,5 de B hacia A, porque dice que todo es 5 horas, ¿no? Dice, ¿cuál fue la velocidad de B hasta A? Bueno, creo, ahí hay que tener bastante en cuenta que es de B hacia A, sería negativo. Pero ya les dije que, bueno, en el caso del examen, bueno, se van a sorprender bastante porque ellos no usan mucho este tema de, ¿no? Del I, del J, del K, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerarlo así, ¿no? Pero en realidad no es así, ya, no es así. Ya dice, de B hacia A, sabiendo que la distancia B, ¿cuánto es? 150 kilómetros, ¿no? Ahí, voy a poner aquí. De A hacia B, ¿cuánto es? 100, ¿qué? 50 kilómetros, ¿no? Ok. Dice, ¿cuál fue la velocidad de B hasta A, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, acá está bien, 2,5, 2,5, ¿no? Ahora, el detalle acá es
si ponemos 2,5 nos va a dar una rapidez, ¿no? Pero el detalle es que acá nos están diciendo que la rapidez al inicio es 50. Entonces ya no estamos en un MRU. No estamos en un MRU. Porque si nos dice acá, dice, ¿cuál fue la velocidad de B hasta A? Diríamos que si es un MRU, mantiene 50, ¿verdad? Pero en realidad no va a ser así. No va a ser así. ¿Sí? Ahora les explico por qué no va a ser así. Les voy a explicar por qué no es así. Bueno, vamos a borrar esto de aquí. ¿Ya? A ver. Su rapidez es de 50 kilómetros por hora. Entonces aquí, ¿no? Su rapidez, voy a escribirlo aquí. ¿Ya? 50 kilómetros por cuánto? Por hora. ¿Sí? Entonces, según el ejercicio, ¿qué va a ocurrir? Que su rapidez de B hacia A va a cambiar. Vamos a llamarle X. ¿Sí? Vamos a llamarle X kilómetros por hora. Porque como está en kilómetros por hora, hay que dejarlo así nomás, ¿no? Kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este tiempo 1, ¿no? Vamos a considerar como la distancia dice que de A hacia B, ¿cuánto es? 150 kilómetros, ¿cierto? Ya. Profe, pero si la distancia es 150 kilómetros de A hacia B, pregunta, ¿quién me podría decir cuánto tiempo le demora de ir a A hacia B, sabiendo que su rapidez es 50 kilómetros por hora y la distancia que se movió es 150? ¿Cuánto tiempo se demoró de A hacia B? ¿Quién me dice? A ver, es sencillo, ¿eh? Porque dice que la rapidez es 50 kilómetros por hora. ¿Qué significa 50 kilómetros por hora? Que en una hora, ¿cuánto recorre? En una hora recorre ¿cuánto? 50 kilómetros, ¿verdad? Pregunta, para que recorra 150 kilómetros, ¿cuánto tiempo se demoraría? El triple, ¿verdad? Claro, el triple. Entonces, el tiempo que se demoraría aquí, ¿cuánto sería? ¿3 qué? 3 horas, ¿verdad? Entonces, profe, aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado de A hacia B? El tiempo que ha pasado, ¿cuánto es? 3 horas. Pero como dice que el tiempo total empleado es de ¿cuánto? De 5 horas. Ah, entonces, profe, si acá se demoró 3 horas, ¿cuánto se demora de B hacia A? ¿Cuánto se demora de B hacia A? La diferencia, ¿verdad? Claro, la diferencia. Entonces aquí, de B hacia A, ¿no? De B hacia A sería la diferencia, ¿no? Claro, ¿sería cuánto? 2 horas, ¿verdad? ¿Sí? 2 horas. Profe, ya 2 horas. Entonces, profe, ¿cómo yo sé que la velocidad, con qué velocidad va de B hacia A? Fácil, ¿no? Hacemos una ecuación, ¿no? Hacemos una ecuación. Oh, bueno, también no es necesario, pero bueno, vamos a hacer eso. Profe, a ver, la velocidad de A hacia B, bueno, de B hacia A, ¿no? La velocidad de B hacia A, ya, sería, ¿no? En este caso, la distancia que recorre, ¿cuánto es la distancia? 150, ¿no? 150 kilómetros. Eso ya está en el material, ya le expliqué. 150 kilómetros que se ha desplazado. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de ¿cuánto? De 2 horas, ¿no? Entonces sería 150 entre 2. ¿Cuánto nos da 150 entre 2? 70, 75 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y cuál es la clave entonces aquí? La clave sería la D, ¿no? Aquí estamos en un ejercicio que no es MRU. Profe, ¿por qué dice que no es MRU? Porque lo que sucede en el A es que está con 50. ¿Y qué sucede en el B? Que cambia, ¿no? Ya no es 50, es 70, 75. ¿Ok? Entonces, si te preguntas si es un MRU, no es un MRU. ¿Sí? Porque ha cambiado su rapidez, ¿no? Ya. El siguiente ejercicio. Dice, un móvil con MRU, dice. Ah, profe, me dicen MRU, ¿eh?
Ya, dice, tiene una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo empleará en recorrer 10 metros? Ya, profe, para poner metro, segundo, primero tenemos que hacer una conversión, ¿cierto? Entonces, hemos dicho que si, por ejemplo, si la velocidad es 72 kilómetros por hora, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado como ecuación, 72 kilómetros por hora. La conversión, ¿qué tiene que ser? Allá, profe, si lo quiero pasar a metros por segundo, ¿por cuánto debo multiplicarlo? Por el factor de conversión 5 entre cuánto? 5 sobre 18. ¿Correcto? Ya. ¿Cuánto es 72? A ver, vamos a multiplicar. A ver. ¿Cuánto saldría 72 por 5 sobre 18? ¿Cuánto nos da? Sacamos 18ava, 18ava, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? A ver, 18ava, 18ava. Acá cuánto saldría? 4, ¿no? 4. ¿Cuánto nos da? 4 por 5, ¿no? Claro, 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20, ¿no? Entonces ¿no? Acá vamos a poner su velocidad. Bueno, acá lo dicen velocidad, pero en realidad no es velocidad. Ya, sería 4 por 5, ¿no? Que sería ¿cuánto? 20 metros, ¿no? 20 metros por segundo, ¿no? Acá su velocidad, ¿no? Sería 20 metros por segundo. ¿Qué significa 20 metros por segundo, profe? Que por cada segundo que pase en el movimiento, ¿no? Por cada segundo que pase en el movimiento, por cada segundito, ¿no? Por cada segundito, ¿no? Cada un segundo. ¿Cuánto se mueve ese móvil? 20 metros. ¿Sí? La distancia recorrida, ¿no? Sería ¿cuánto? 20 metros, ¿no? Entonces, ¿qué nos están pidiendo, profesor? Nos están pidiendo ¿qué tiempo empleará en recorrer 10 metros? Uy, qué fácil, profesor. Si recorre 20 metros, ¿no? En un segundo, ¿cuánto recorrerá en la mitad? ¿Cierto? Qué fácil, profesor. Sería la mitad de un segundo, ¿verdad? Claro. Entonces, el tiempo que recorre, ¿en cuánto? En 10 metros, sería la mitad. O sea, sería, profesor, 1 entre 2, ¿verdad? La mitad de un segundo. ¿Cuánto es la mitad de un segundo? 0,5 segundos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Continuemos. Entonces, como les estaba mencionando, hay momentos donde la rapidez pone 320, hay otros que ponen 330, pero de manera general sería 330. ¿Ya? A ver, dice, en la número 9 dice, un hombre ubicado entre dos montañas lanza un grito pidiendo auxilio y escucha el primer eco a los 3 segundos. Y el segundo, ¿no? El segundo eco a los 3,6 segundos. ¿Cuál es la separación entre las montañas? A ver, veamos aquí. Bueno, a ver, aquí vamos a ver. A ver, aquí pongamos, ¿ya? Esto. Un hombre, ya, vamos a ponerle al hombre, ¿no? Al hombre. ¿Ya? Aquí está un hombre, ¿ya? Bueno, ¿ya? Aquí está el hombrecito, ¿ya? Ya. Listo. Él lanza un grito, ¿sí? Grito, ¿ya? Dice, lanza un grito pidiendo auxilio, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Y escucha el primer eco, ¿no? Ahora dice, entre dos montañas, o sea, profesor, acá habría una montaña, ¿no? Aquí habría una montaña, ¿sí? Y aquí habría otra montaña. Ahora, lanza este grito y dice, escucha el primer eco, o sea, cuando él lanza su grito, no lo va a lanzar, pues, profe, hacia la izquierda nada más, sino
su eco va a viajar en las dos direcciones. Así que hay que tener bastante cuidado cuando hablamos del eco. El eco se va a ir ¿hacia dónde? Se va a ir hacia la izquierda y también se va a ir hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces, el primer eco dice, a los 3 segundos lo escucha. O sea, profesor, en pocas palabras, ¿no? A ver, ya, listo. Aquí, por ejemplo, este eco, ¿no? Por ejemplo, este eco se mueve, viene aquí, ¿no? El sonido aquí, rebota y vuelve aquí. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Bueno, profe, si es 3 segundos el tiempo total, ¿cuánto se demoró? 1,5. ¿Me dejo entender esa parte? Por favor, me indican. ¿Sí? ¿Por qué es 1,5, profe? Porque de ida y vuelta demora 3 segundos. Pero la mitad de 3, ¿cuánto es? 1,5. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora dice, en el segundo demora 3,6 segundos. Entonces, profe, de ida y vuelta es 3,6. Entonces, profe, la mitad de 3,6, ¿cuánto sería? ¿1 qué? 1,8, ¿cierto? ¿Sí? 1,8. Profe, me piden cuál es la distancia de separación entre estas montañas, ¿verdad? Profe, es fácil, pues, como es sonido, profe, hacemos eso, pues la distancia, ¿no?, que los separa, ¿no? ¿Qué sería, profe? Rapidez por tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces sería la rapidez del sonido, ¿no?, por el tiempo total, ¿no? ¿Sí? Ahora, como les dije, 330 es el que más se usa, ¿no? Ahora, si es que en este caso vamos a usar algo adicional, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, vamos a multiplicar. Sería 330, ¿no? 330 multiplicado por ¿cuánto? Por el tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo total sería la suma, ¿no? 1,5 más 1,8, que nos daría 3,3, ¿no? 3,3. ¿Sí? 3,3. A ver, hay que multiplicar ahí. Aprox, ¿no? Aprox, ¿no? ¿Esto cuánto debería salir? 1122, ¿qué? Metros. ¿Sí? Entonces va a depender bastante del dato que nos dé, ¿no? Profe, ¿cuál de ellos uso? Bueno, en realidad lo que mayormente se usa es 330, ¿ya? 343 es muy poco usado, pero en ese caso, bueno, el material también depende del material, ¿no? El material, por lo que estamos observando, bueno, están considerando que también es 340, ¿sí? Pero aunque aquí también lo consideres 343, igualmente te va a salir 3 segundos. Corre 5 metros cada segundo. Entonces, profe, fácil, pues, ¿no? Esto acá debe ser fácil para ustedes, ¿no? Dice 5 metros por cada segundo. Entonces, profe, 1, 2, 3, 4, 5 metros, ¿no? Al ojo, ¿no? Dice, recorre 5 metros, ¿no?, por cada segundo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en un MRU la distancia es proporcional al tiempo, ¿no? Tiempo. Profe dice, ¿qué distancia recorrerá en 15 minutos? Profe, pero no está en segundos, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Bueno, sencillo, ¿no? Como me dan el tiempo que es 15 minutos, tenemos que pasarlo ¿a qué? ¿A qué tenemos que pasarlo? A segundos, ¿verdad? ¿Un minuto cuántos segundos tiene? ¿Un minuto cuántos segundos tiene? Tiene 60, ¿verdad? Entonces sería 15 por ¿cuánto? 15 por 60. ¿Cuánto es 15 por 60? A ver. ¿Cuánto es 15 por 60? ¿Saldría cuánto? Saldría esto 900, ¿verdad? ¿Sí? 900, ¿no? ¿900 qué? 900 segundos. Entonces, profe, me están pidiendo qué distancia recorrerá en 900 segundos.
Entonces el profesor va a poner aquí, ¿qué distancia recorrerá en 900C? Ya está. O sea, profe, en un segundo fue 5. Y en 900 segundos, ¿cuánto saldría? Ya pues, ya les dije, ¿no? Que la distancia es proporcional al tiempo. Si en un segundo fue 5, en 900 segundos, ¿cuánto sería? Profe, fácil, pues. Tendría que multiplicar 5 por cuánto. 5 por 9, 900. ¿Cuánto es 5 por 900? 5 por 9, 45. ¿Cuánto sería? 4.500, ¿qué? Metros, ¿no? De la red clave, la clave es la C. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir con este, ¿no? Con este tren? Con este tren va a ocurrir esto, ¿no? Ese tren se va a mover y va a llegar a la parte, ¿qué? A la parte final. ¿Correcto? A la parte final. Entonces, dice, un tren de 120 metros de largo. Entonces, profesor, este tren tiene una longitud. Esa longitud del tren, ¿cuánto es? La longitud del tren es 120 metros. ¿Ya? 120 metros. Se desplaza con una velocidad de ¿cuánto? 200 metros por segundo. Entonces, su velocidad dice que es 200 metros por segundo. ¿Bien? Ahí está. Es su velocidad, ¿no? Entonces podrá cruzar totalmente, ¿no? O sea, cruzar totalmente, ¿qué significa? Que sale y la parte trasera, ¿no? Coincida con la parte final de quién? Del túnel, ¿no? ¿Ok? Entonces sería, esa es la posición, ¿no? Final. A ver, profe, ¿cuánto se ha desplazado este tren? Vamos a ver aquí. Este tren se ha desplazado, esta es su posición inicial, ¿sí? Esta de aquí. Desde aquí se ha desplazado, no desde aquí, desde aquí. Entonces, si empieza su movimiento aquí, posición inicial, ¿cuál es su posición final? Su posición final sería esto de aquí. Esto de aquí sería, ¿qué cosa, profe? Su posición, ¿qué? Final. ¿Lo ve? Entonces, su desplazamiento, en este caso sería su recorrido, sería toda esta longitud, ¿no? Pero dice que el túnel mide 180 metros. Ah, profe, entonces ya está, pues, ya está. El túnel, ¿no? El túnel, ¿cuánto mide? 180 metros. Entonces, si el túnel mide 180 metros y el tren mide 120, en total, ¿cuánto me daría de distancia? ¿Cuánto? 300, ¿qué? 300 metros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ha recorrido? 300 metros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, no lo sabemos, pero sí sabemos que la rapidez es 200 metros por segundo. Entonces, profe, para saber el tiempo, y eso lo habíamos hecho en el ejercicio 9, el tiempo es igual, ¿no? Es igual a la distancia recorrida sobre la rapidez o velocidad, ¿no? Claro, hay que recordar que existe una diferencia entre velocidad y rapidez. El tiempo, profe, entonces me piden el tiempo, la distancia sería 300, ¿no? 300 metros, 300 metros entre la rapidez, ¿no? En este caso sería 200 metros por segundo. ¿Ya? A ver, ¿cuánto nos saldría aquí? Se van dos ceros, se van dos ceros, se quedaría 3 medios, ¿no?
3 medios. ¿3 medios de qué? De segundos. ¿Cuánto es 3 medios? 1,5, ¿no? 1,5 segundos. ¿Cuál sería la clave? La clave para este ejercicio número 2 es la clave B. ¿Sí?